Hola Mauricio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Hola buenas Fabián. tardes. Otra vez que nos encontramos Bien. ahora para hablar un tema que te apasiona y que me apasiona a mí también, por cierto. Bueno, pero es que, a ver, comenzamos el mes del mar, Sí, como era en nuestros tiempos, no era el 21 de mayo, era el mes de la gloria naval, el mes del mar, es verdad. eh, el mes de nuestro gran héroe nacional, don Agustín Arturo Prat Chacón, el Así mayor es, héroe así es. de nuestra patria. O sea, qué mejor que empezar el mes hablando de nuestro héroe del 79 y especialmente de los combates del Sí, de 21 de los mayo. combates. Que me hacen pensar en la idea de batalla. Eso lo conversaremos también. Oye, pero ¿tenía algún cuento distinto de Arturo? Vamos a tratarlo con familiaridad porque ambos le tenemos un cariño bastante especial, digamos, a don Arturo Prat. Entonces, vamos a tratar de Arturo nomás, ¿eh? Para los efectos. Él no se ofendería. Estoy seguro que no se ofendería. Él se ve muy serio, él se ve muy adulto, muy, pero era Bueno, pero relajado es que también, tenía su relajo. a los 31 años que tenía Prat, Sí, pues, sí, ya en esa época era una persona bastante adulto. Estamos hablando de un personaje eh, que ya era padre de 3 hijos, aunque Carmelita, que era su primera hija, había muerto había muy fallecido. Sí, bebé. así es. Ya era abogado, comandante de un buque, había Perdón, sido secretario del aclaremos. ministro. Primer abogado de la Armada, no había otro antes de él, no hubo otro que fuera, que sacara su título además de abogado mientras estaba al servicio en la Armada. Así es. Entonces, es un personaje, Prat, como siempre he dicho yo, Prat es Prat y no hay nadie igual a Prat en la historia de Chile. Es un personaje que no tiene igual en ninguna rama. Y yo creo que va a ser imposible que en el resto de nuestra historia tendría que pasar una embarrada muy grande. Haya un personaje que llegue a la altura como un héroe, como persona, como humano, como lo fue Pratt. Por eso es todo mi cariño y respeto a ese personaje. O sea, para mí no necesito elevarlo al cielo para ser el gran héroe que es, sino que es el gran héroe que es porque principalmente estaba en la tierra. Oye, tal vez abramos un par de aristas con respecto a Arturo Prat que a mí me llaman enormemente la atención. Me llaman mucho, mucho la atención. Un primer factor, efectivamente, se trata del primer abogado que tiene la Armada, que estando en la Armada me refiero, ¿no es cierto? Era un hombre muy estudioso, muy estudioso. Déjame, recordamos en alguna oportunidad, pero déjame recordarlo de nuevo ahora. Él hacía clases, fíjate, le hacía clase a gente humilde, a los obreros en los cerros de Valparaíso, perteneciendo a una escuela que, por cierto, era de propiedad de los masones en la época, fíjate. Sí que él fuera masona, él no, nunca fue masón, pero a su contribución, digamos, ayudaban ellos, y lo hacía en forma gratuita, por cierto. Eh, es un Y en sus hombre tiempos libres, que no debieron ser en sus muchos. tiempos libres, que deben haber sido muy, muy poquito. Me llama la atención un par de anécdotas de él que también me son especialmente particulares. Bueno, primero, recuerda toda su etapa de espía. Él fue un espía, digamos, al servicio de Chile. Yo tengo la sensación de que no se elegía porque fue él y fue Douglas Almeida. Almeida, Diego Doble Almeida. Los dos fueron, ¿no es cierto? El uno al sur y el otro que se largó a Montevideo, Buenos Aires, que estuvo haciendo su arte por ese lado. Hay un libro muy, muy entretenido de nuestro común amigo Piero Castañeto, en conjunto con Lascano, que hacen el libro precisamente de ese periodo de él. ¿Eh? Es un libro que hay que tener, es un libro que se recomienda para la gente que quiera comprender realmente cosas como esta, que compre un libro como este. Y fíjate que eh, para ser elegido, imagino, trabajando la idea de hacer este espionaje en la Argentina, cuando todo auguraba en aquel minuto que la guerra lo más probable es que la tuviéramos con los argentinos, no con el norte. Esa fue una guerra que fue sorpresa al final, de muchos modos, ¿no? Entonces, hasta el año 78 en que él estuvo allá. De hecho, él se entera, Arturo Prat
junto con Diego de Almeida venían ambos hacia Valparaíso, navegando, cuando se enteran que había empezado una guerra, y ambos creyeron que era la guerra con Argentina. Y no, pues, era la guerra con Bolivia, y con Bolivia en aquel minuto, ¿no? En aquel segundo solo contemplaba a Bolivia. Y la tercera que me habla mucho de su espíritu, de su carácter, de su personalidad y de su compromiso, de su entrega, de su sentido del honor, que también me llama la atención enormemente en él, sobre todo por esta palabra que llamamos honor, que pareciera haber desaparecido hace largo rato, digamos, parece como palabra de museo, ¿no? O usada, digamos. Yo la busqué en Google y no la encontré. Seguro, seguro, seguro. Pero fíjate que él decide, como él no es parte de los primeros que zarpan con la escuadra hacia el norte, es una forma rebelde de él, yo veo rebeldía en él. Deja de usar el uniforme, Mauricio. Es que, a ver, para mí Prat es un personaje atípico, Sí. porque para él lo más importante es su familia, pero deja a su familia por la patria, siendo muy importante, siendo que la patria también había tenido conflictos con el alto mando, porque él era un marino literato para el alto mando, Sí. porque era abogado, como ya dijimos, el primer abogado, entonces prácticamente lo encontraban como un marino de oficina. Y se manda el gran hecho de Iquique, pero que tampoco es el único. Recordemos que ya había salvado la Esmeralda en una tormenta en Valparaíso. Qué raro, Entonces, qué raro que no tomaran ese retrato de él, ¿eh? Cuando salva la Esmeralda, sí, en que se lanza al mar, en que el tipo nada, se monta sobre la Esmeralda y termina salvándola en medio de aquel desastre que era ¿cómo se llama? Esta cosa natural, tormenta. la tormenta de aquel día, la tempestad que hubo aquel día en Valparaíso, y que puso en serio riesgo a la Esmeralda. Es decir, si él no sube de verdad esa Esmeralda, se habría roto mil pedazos. Y raro que después no lo consideraran para los efectos de decir, No, bueno, en ese es un marino. Calla. ¿Ah? ¿Cómo? En Calla totalmente, se hubiera destruido la Esmeralda. Entonces, a ver, Prat es mucho más que el 21 de mayo, pero el 21 de mayo se plasma toda su vida, todo su patriotismo, toda su tosudez mental de hacer lo correcto, aunque suene cómico, porque ya normalmente no estamos haciendo lo correcto, pero en ese tiempo Prat, por eso encaja todo, o sea, en un solo personaje. Desde que entra a la escuela está 15, 17 años en la Armada, y hace tanto en 17 años, y tan importante que nosotros no vamos a lograr ni siquiera en un par de vidas. Sí. Bueno, a propósito de las clases, él también fue profe de la Escuela Naval a bordo, ¿ah? Sí, claro. Recordemos que la Escuela Naval no existía en tierra. No estaba en tierra. No estaba en tierra. Nadando de buque en buque. Incluso eran los tiempos en los que la escuela naval virtualmente no existía y que la escuela militar estaba con problemas, entre paréntesis. Pero él, en el periodo que le tocó, los marinos se graduaban en la escuela militar, no en la escuela, no había escuela naval para los efectos, digamos, ¿no? Cuando estaba en la escuela militar. Claro, pero se especializaban a bordo, se especializaban a bordo y él era uno de los profes a bordo, en vuelta. Era profe para los nuevos. Hay muchos marinos que salieron de la escuela militar y otros militares que salieron de la escuela naval. O sea, hay bastante mezcolanza en ese aspecto. Una de las cosas entretenidas, porque nosotros conocemos, que no tiene nada que ver en este caso con Arturo Prat, pero es otro héroe que yo quiero mucho y admiro mucho, que es Eleuterio Ramírez. Eleuterio Ramírez formó parte de los infantes de Marina. Sí. Sí, en algún minuto sí, efectivamente. Entonces, son datos bastante simpáticos. Pero bueno, sigamos con el mes del mar. Más de alguien reclamaría el tema de la infantería marina, ¿no? Eso es un tema que tendríamos que tocar en algún minuto de alguna manera. Pero no nos queremos meter en lío, así que por tanto no vamos a empezar con problemas ahora. Empecemos después con problemas respecto de si los infantes de marina eran de la marina o eran del ejército. Bueno, pero nunca te le cruces a un marino diciéndole una cosa como esta porque seguramente no le van a aceptar el
Pero es un tema para que en algún programa más adelante, y a propósito de esto, logremos hacerlo. Oye, vamos al 21 de mayo, vámonos recto para allá. Tema un poco los barbaridades. ¿Qué hacían solo estos dos buquecitos más en la mar? Oye, entre paréntesis, la palabra Chile calza con los buques que estaban presentes ahí, ¿eh? ¿Sabes esa? Sí, Sí, pues lo hemos comentado. esa es una muletilla que uno tiene principalmente para cuando va a los colegios, a los cursos de los niños chicos, cuando le dice que los 5 buques que estaban en la rada de Iquique el 21 de mayo de 1879, sus iniciales forman la palabra Chile. Los cabros chicos alucinan, la C de Covadonga, la H de Huáscar, la I de Independencia, la L de La Mar y la E de Esmeralda. A los cabros chicos les encanta, y yo creo que son coincidencias que marcan anécdotas muy entretenidas de Oye, lo que es. Y aprenden rápidamente que eran 5 las naves. Sí, claro. Que estaban involucradas, aprenden rápidamente. Aunque la mar no juega ningún papel importante. Incluso las primeras noticias que llegan a Chile son a través de la mar, que llega a Antofagasta, digamos, y comunica lo que estaba sucediendo, pero la mar vio nada. Entonces, todo lo que comunicó es que había empezado un combate. Era todo, no pudo comunicar más. Sí, pero créeme que llegar a Antofagasta, gracias a que Prat le dice que se vaya inmediatamente, porque en la mar sabemos que es un transporte, que no es un buque de guerra, entonces lo manda a Antofagasta, ella llega con la noticia de que hay un combate en Iquique y solamente estaba la Esmeralda y la Covadonga. Recordemos que en Antofagasta no se sabía que solo estaba la Covadonga y la Esmeralda, porque la escuadra había partido al Callao calladito, valga la redundancia. El 17 de mayo, pues, amigo mío, en la noche estaban todos ya afuera, camino a Callao, para los efectos de hacer lo que Juan William Rebolledo, el contraalmirante Juan William Rebolledo, comandante, jefe de la escuadra, entendía que podía llegar a librarse lo que era el combate decisivo, o sea, enfrentarse derechamente con estas naves principales que tenía Perú en aquel minuto, ¿no es cierto? Y con esto dilucidar el problema del control, de lo que llamamos control de las líneas de comunicaciones marítimas. Control que nunca se logra, entre paréntesis, muy relativos. Pero en definitiva eso fue. Y se cruzaron el camino sin verse. En definitiva, Covadonga, Esmeralda, se encuentra completamente sola porque la escuadra va en dirección al Callao, para los efectos de destruir ahí al Huáscar, a la Unión, a todos los que pudiera agarrar. Fundamentalmente al Huáscar, le iba duro. Y a la Independencia, perdón. No olvidemos que la Independencia era la nave principal de la... Estamos analizando los más de 140 años de historia del 21 de mayo. Tenemos que dejar en claro, y es súper bueno que la gente lo sepa, que la Independencia era el buque más poderoso del Perú, como buque, como nave de guerra. Grau, un personaje también digno de destacar, un personaje muy capaz, muy inteligente, sí. Que quizás si hubiera estado en la Independencia hubiera hecho cosas distintas, pero no vamos a hacer historia ficción. Pero yo creo que lo principal, el Huáscar se hace lo que se hace después del 21 de mayo, se hace el gran héroe. Pero el Independencia antes de eso era el buque a conquistar, porque era el único que podía hacerle frente a alguno de los blindados chilenos. Así es, la fragata. De hecho, déjame dar tu número a la Basasi, a la Corrías, rápidamente. Solo la fragata blindada Independencia representaba más del 38% del total de la flota peruana. Solo. Eso referido al peso, vale decir, al tonelaje, al total del tonelaje que tenía la Armada peruana, el 38% le correspondía solo a la fragata. Y además de eso, desde el punto de vista de su poder de fuego, lo que se llaman las famosas andanadas, digamos, el peso para andanada, que era la cantidad de cañones que tenía y el fuego que podía, de libras que podía disparar, implicaba más o menos del orden del 50% del total del poder de fuego de la Armada peruana en aquel minuto, de la Marina de Guerra peruana. Entonces no estamos hablando de cualquier nave, estamos hablando de una nave muy importante y que el 21 de mayo, recuerda, se torna fundamental esta pérdida, ¿no? Pero volvamos de nuevo. ¿Qué hacían solas estas dos ahí? Pobrecitas, loco.
Bueno, la misión que ellos tenían era solamente porque como no iba a pasar absolutamente nada en Iquique, era mantener el bloqueo para que no llegaran alimentos ni pertrecho al puerto de Iquique. Total, la escuadra chilena en esos momentos del 21 de mayo iban a estar bombardeando el Callao y destruyendo completamente a la escuadra peruana, así que no había razón de preocuparse de nada. Y los buques comandados por Prat y Condel tenían solamente que dormir arrullados por el movimiento del mar. Nada del más, mar. no, En el no, aburrido había, bloqueo. no había nada más. Sí, sin vuelta. Oye, y dejemos claro que para el 17 de mayo, incluso, no recordemos mal esta idea, el capitán de la Esmeralda no era Prat, pues. Cuando se fue al No, norte William Rebolledo, el capitán de la Esmeralda era otro grande, ¿ah? el capitán de la Esmeralda, antes de que lo asumiera Prat, era el comandante Manuel Thompson. Mismo que muere en Arica, el que comentábamos en el programa anterior. ¿Te recuerdas? Mismo. Yo creo que si lo analizamos de esa forma, yo creo, si tú me preguntáis, Thompson se inmola en Arica por las ocasiones perdidas que había tenido de conquistar la gloria en Iquique y en Callao. Puede ser. Esperemos que no sea esa la razón. Si, tendríamos problemas psicológicos por esos lados, pero en fin. Pero Fabián, es que en ese tiempo, para un marino, que una de las cosas que escribieron varios, o sea, iban a buscar la gloria, o como dice el mismo Torreblanca, o una bala que lo mate. Sí, O sea, sí, sí. no, la vida y la muerte no era como la tomamos nosotros en ese entonces. En ese tiempo, tú ibas a la guerra, ibas por honor, por patriotismo, y si morías era fantástico porque lograrías darle más gloria no solamente a la patria, sino a ti mismo, y pasar a la historia. Entonces, analicemos esta parte. Thompson, al dejar la Esmeralda, deja de comandante a este desconocido Arturo Prat, el cual se llena de gloria el 21 de mayo, esa gloria que le pudo haber pertenecido a Thompson, y Thompson en el asalto al Callao iba a obtener la gloria porque era el que comandaría el Aptao en el asalto final a las naves peruanas. Perdón, y que dejemos Entonces, claro, gloria... el Aptao tampoco era para los efectos de poder hacer. Ese iba simplemente como una especie de polvorín flotante. No, era un y habían torpedo colocado viviente. a Thompson porque era el más osado, ¿ah? Porque era el más osado, el que más, bueno, sabemos que Thompson era un hombre osado, digamos. Es que por eso yo te digo, o sea, perdió la oportunidad de ganar la gloria en Callao, vuelve al sur y se da cuenta que en el buque que él era comandante, el comandante ganó todas las glorias, máximo. Entonces, obviamente quedaste con la bala pasada, aunque suene feo, pero o sea, es algo que... Con Thompson, no. Thompson era un tipo muy arriesgado, antes de eso y sin duda ninguna. La mejor razón por la cual le dieron el Aptao como brulote se llama esta suerte de buque lleno de dinamita, listo a lanzarse y que él tenía que hacer chocar contra las naves principales, ¿no es cierto?, con Independencia, y destrozarla en ese choque y salvar a la tripulación antes de que se ocurriera ese efecto. El tipo era muy osado, muy arriesgado, y esto ya estaba el antecedente de antes, o sea, no es que el antecedente surgió allí, claro, ni surgió en Arica, el tipo era osado, y de alguna manera en Arica la verdad es que corrió la suerte que corrió porque, bueno, pues hizo un par de cosillas que tal vez había que examinarlas. ¿Eh? Era uno de los grandes marinos de la época, o sea, marino, sí. Pues, si nosotros nos vamos a la historia naval de la guerra del Pacífico propiamente tal, la mayoría de la gente solo conoce a Pratt y con suerte a Conde. Pero tenemos personajes como Thompson, que tuvo una carrera y una capacidad súper importante. Pero tenemos un Juan José Latorre, que es un crack, un super marca, que ya lo hablaremos y espero en algún programa cuando te rajes hablando de Angamos, que es un tema que dominas perfectamente. Sí, que me gusta. Tengo un cuadro atrás, mira en el cuadro atrás que tengo ahí. Así como tú tienes el segundo, ¿ah? Esa foto que tienes ahí que te acompaña es la foto del segundo. Detrás de tu cabeza. Segundo en línea en Antofagasta, sí. Así es, el segundo en línea en Antofagasta. Oye, dejemos un poquito a Thompson, pero aclaremos algo nada más. Al 17 de mayo, que es cuando salen las naves al norte con la escuadra que empieza a salir al norte,
con todo un juego ahí que hacen, salen unas pocas, luego las otras, en fin, todo ese cuento, quedan, es decir, William Royo antes de irse determina un par de cosas, ¿no es cierto? Una, la Esmeralda toma el comando Pratt, entregándole el Aptao a Thompson. Más el Aptao tenía otro capitán. ¿Te acuerdas? El Aptao era Conde. Bueno, y eso es lo cómico también, porque el que era el comandante de la Covadonga no era Conde, él era Prat. Era Prat. Prat era comandante de la Covadonga, lo traspasan a la Esmeralda. Tenemos una mezcolanza. Y el capitán del Aptao era Conde, pero a él lo dejan al mando de la Covadonga, digamos, y le pasan el Aptao como brulote, repito, a Thompson. Entonces, resultado, ese día 21 de mayo tenemos entonces al señor Arturo Prat con la Esmeralda, tenemos a Carlos Condel entonces con la Covadonga. Y solita, las dos, porque Juan William Rebolledo fue a buscar la gloria al Callao, a ver si lograba, ¿no es cierto? Esa era su idea. Ojo, ese plan era originalmente del gobierno, ¿eh? El gobierno originalmente planteaba eso, ir hasta el Callao y hacer todo este cuento. Pero él decide que ese no es el plan. El plan debe ser bloquear Iquique y obligar a las naves peruanas a venir al rescate del principal puerto salitrero del Perú, por donde más le entraban los dineros para los efectos de mantener la guerra, para mantener el esfuerzo de guerra. Y de pronto cambia de opinión, cuando estaba todo planificado de otro modo, incluso retrasó lo que podría ser eventualmente, lo que podría haber sido eventualmente la invasión de Tarapacá, ¿eh? Con todo este cuento, porque se largó, Juan, chao, sacó, no le gustó y se fue. Pero ojo sin avisarle a nadie. No, era sorpresa. Es que acuérdate que en ese tiempo se filtraban todas las cosas por la prensa, pues entonces era mejor partir solo que comunicarlo. Pero al gobierno no le mandó ni siquiera no sé, un cohetito escrito diciéndole que iba para el norte a hacer lo que iba a hacer. Y dejó a la Esmeralda y a la Covadonga, a los dos. ¿Por qué dejó esas dos naves, Mauricito? Cuéntanos tú un poco de eso. ¿Cuál es la razón por la que esas dos naves, no otras? Principalmente porque especialmente, o sea, eran las naves menos poderosas o las más débiles, se podría decir, aunque la Covadonga tenía bastante mejor mantenimiento y tenía mejor andar que la Esmeralda. También era un buque que no era imprescindible para una campaña que se tendría que efectuar hacia el Callao. Bueno, y la Esmeralda ya sabemos que prácticamente sus calderas estaban en bastante mal estado, sus fondos estaban totalmente sucios y no hubiese sido un grato viaje para ese antiguo buque chileno. Para los dos, recordemos que ya los dos habían estado tiempo atrás en la guerra contra España y tenían bastante que andar. Sí, y aparte que, fíjate un detalle, bueno, eso en algún segundo sobre el 21 de mayo seguro lo tocamos, pero sí, efectivamente las máquinas de la Esmeralda andaban pésimas, con mucho problema. Y de hecho ya era una nave muy vieja, o sea, era una nave tremendamente vieja. La Mancarrona, entre otros tantos detalles, y me lo comentaba Andrés Contador, nuestro común amigo Andrés Contador, de infantería marina, una opción de infantería marina retirada. Que tiene un libro muy bueno, El momento de propaganda comercial, que tiene un libro muy bueno que se llama Armas Menores de la Guerra del Pacífico, que es sobre las armas usadas en el conflicto, que también es pionero en el tema. También está editado por Legatum, ¿eh? Por los efectos. Se encuentra ese libro sin ningún problema. Perdón, y se encuentra en mi página, pero eso ya aparte. No hay drama, ahí lo pueden encontrar si lo quieren comprar. Pero aparte de eso, también él sacó el diario de Edward Benton. Benton, muy buen libro. Que es excelente, hombre. Encontrarte con ese diario de un británico a bordo del Cochrane es extraordinariamente entretenido, es entretenidísimo. Bueno, en fin, esperemos que la gente se entusiasme de pronto en conocer ese tipo de piezas que son tan valiosas. Son primeras fuentes, ese es el punto. O sea, yo creo que la primera fuente tiene datos tan preciosos y tan precisos
que son desconocidos para el común de la gente, y que está saliendo bastante publicaciones, bastantes libros de cosas de primera fuente que son desconocidas hasta ahora. Yo creo que es donde tenemos que apuntar a la información verídica y comprobable de época. Sí, es cierto. O sea, ahí hay algunas serio. cosas que están saliendo. Entre paréntesis, te comento, en el próximo mes debiera estar saliendo también el libro de Piero Castañeto con Trambiares, con respecto a el primer libro escrito por Bernardo Vicuña, que es la biografía de Prat. Esa es una joya. La primera biografía que se hace sobre Arturo Prat, en 1879, si mal no recuerdo. Hubo 80, si no, 79, no, si la sacó en 79, si fue a los meses. Bernardo Vicuña, hermano de Benjamín Vicuña Maquena, entre paréntesis, así que este es Bernardo Vicuña Maquena. Pero Bernardo acude a los primeros elementos directos con la familia de Prat. Él tenía contacto, tenían vínculo con la familia de Prat, así que las primeras informaciones provienen de Bernardo Vicuña. Y Piero saca este documento, será un libro pequeño, porque en realidad la biografía es pequeña la que hizo Bernardo Vicuña, pero donde Piero hace todo lo que es el estudio previo. Hace un estudio bibliográfico respecto de las diferentes biografías que tiene Prat, etcétera. Así que va a ser, yo creo, todo un golpe, porque es un libro que está perdido en el tiempo, la biografía de Prat. Así que lo paso como dato. Es que aparte, si analicemos, es la primera biografía que se hizo del héroe cuando Prat era un personaje totalmente desconocido. O sea, si recordemos que las primeras noticias también muchas debieron haber dicho que había muerto Thompson al mando de la Esmeralda, porque nadie sabía que Thompson había sido transbordado. A Prat no lo conocía nadie, entonces es súper importante ese tipo de materiales. ¿Ya? Y mira, nos vamos a salir un poquito del combate para ir a anécdotas más actuales sobre la vida de Prat. Hablamos de Carmelita, que es la primera hija de Arturo Prat, por la cual él sufrió mucho por la muerte, que murió cuando muy guagua. Hasta hace poco la tumba de Carmelita estaba en lugar desconocido, porque está en la tumba en el mausoleo de los Chacón, pero en su mausoleo no aparecía el nombre de Carmelita en ningún lado. Y bueno, entre vuelta y vuelta, José Miguel Guevara Ricolet, un muy buen amigo, encontró la tumba en los registros de la familia Chacón, que estaba Carmelita, y la Armada con la Corporación del Patrimonio Naval y Marítimo ganó un concurso para poder restaurar el mausoleo y poner el nombre de Carmelita en ese lugar. Así que ya trajimos como a la vida ellos. La verdad, trajeron con José Miguel de la Corporación, trajeron a la vida nuevamente el recuerdo de la primogénita de Prat, que es algo muy, muy bonito. Yo nunca he entendido por qué Carmelita no está en el mausoleo junto a su madre acá en Santiago, en el Cementerio General, donde está con sus hijos, Carmela Carvajal. Hubiera sido fantástico, pero por último ya se logró restaurar de buena forma el mausoleo y traer la memoria de Carmelita. Pásanos el dato rápido, para que tengamos la oportunidad de que mucha gente, si quiere visitar, digamos, a Carmela Carvajal, a sus hijos, en el Cementerio General en Chile. Pásame el dato exacto, más o menos, o más general. Carmela Carvajal está en el mausoleo donde está su hijo también, en el Cementerio General, cerca, no me acuerdo la calle exacta, sé llegar, pero no me acuerdo la calle exacta, cerca de la Capilla Verde. Perfecto. Es un mausoleo muy bonito y ahí está. Y Carmelita Prat Carvajal está en el mausoleo de los Chacones, en el cementerio número 1 de Valparaíso, que es un cementerio hermoso, antiguo, donde está José Francisco Vergara, está la familia Eguina, la familia Uribe y varios próceres más. Y la familia de Prat también, están los hermanos de Prat ahí. Sí, recordemos nada más que Prat es el que está en el monumento a Prat, precisamente, y a las glorias navales, que en Valparaíso, ¿no es cierto? En la plaza, hoy llamada Plaza Sotomayor. Exactamente, que fuera la plaza de la Intendencia por muchos años atrás, cuando no existía todavía eso. ¿Vamos al 21? Antes de Prat. Vamos al 21. Vamos al 21, ¿qué te parece? Ya sabemos que estaban solitos los dos buques, completamente solitos los dos buques ahí, esperando, tranquilos.
Y de pronto algo pasó como tipo 6 de la mañana, Mauricio, ¿no? Cuando de pronto se supo, a lejos se vieron unos humos que venían emergiendo desde el norte, ¿no? Había salido Bueno, ahí está. el día antes había salido desde Arica, salieron desde Arica con una orden. Oye, esto es muy importante. Miguel Grau, comandante de aquella, por decirlo, división, que iba el División. Huáscar y la Independencia, ¿no es cierto? Él iba de comandante. Miguel Grau en ese minuto era capitán de navío, ¿no? Era capitán de navío. Igualmente, Guillermo Moore, ojo, M-O-R-E, no para los efectos no hay errores porque mucha gente lo anota con doble O, no, es More. 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 Juan Guillermo Moore, iba al mando de la Independencia y Miguel Grau, comandante de la flotilla, vale decir, comandante de esta división, ¿no es cierto? Iba a bordo del Huáscar como capitán de navío, ¿no es cierto? Los dos ambos capitanes de navío. Y Miguel Grau había recibido en Arica instrucciones precisas del presidente del Perú y generalísimo, por cierto, en aquel minuto era el director de la guerra, ¿no? El general don Mariano Ignacio Prado. ¿Qué órdenes tenía? Esto es muy importante para los efectos, para darle la dimensión que merece el 21 de mayo. Él tenía órdenes específicas. Una orden era partir hasta Iquique y desaparecer esas dos naves de ahí, ¿cierto? En el más Porque sabía, porque ya tenían noticias que le habían llegado de Iquique, que habían dejado solamente a la Esmeralda y a la Codonga. Y hablaban estaban más informados que el gobierno chileno. Exacto, ya había, exacto, estaban más informados porque se les informó desde Iquique hasta Arica, y cuando llegó Prado con toda esta lo que dijimos, ¿no? Que se cruzan las dos flotas, se cruza la flota, digamos, chilena que iba hacia el norte y se cruza hacia el sur la que venía la flota peruana, ¿no es cierto? En mi libro Angamos está el lugar exacto donde se cruzan, por si acaso. Pero cuando llega Arica, se entera que en Iquique estaban estas dos naves, hablaban de tres, pero la tercera la confundieron el nombre, no sabían qué nave era. Bueno, era en la mar, pero ellos no sabían eso. Pero importó para ellos saber que estaba la Esmeralda y la Codonga, las dos naves. Ahí estaban. Y que por tanto tenía que ir barrerlas del mapa, y cosa que esperaban que fuera muy rápido. O sea, debería haber sido una tarea de 1 hora o algo así, no más. Para dos blindados. A ver, si uno analiza el poderío de ambas escuadras o de ambas divisiones, no daban ni para 20 minutos, o se rendían o se hundían. O sea, no era rival alguno para la división peruana. Por eso causa mayor importancia lo que hicieron en ese día en Iquique los buques chilenos. Yo te quería resumir un poco cuáles eran los tres objetivos de la misión que tenía Miguel Grau. Tenía que ir hasta Iquique, junto con la fragata Independencia, para decir la división que tenía bajo su mando. Eliminar estos dos buquecitos de madera que no deberían haber presentado resistencia alguna. O sea, rápidamente eliminas eso, te vas a Antofagasta, destruyes las resacadoras de agua en Antofagasta. ¿Tú tienes idea el desastre que habría sido dejar a todo el ejército en el campamento base de Antofagasta sin agua, sin una gota, por un problema re grave? 6.000 hombres, 6.000 hombres en ese momento. Así es. ¿Cómo los sacas? La flota completa andaba al norte. O sea, esa gente, amigo mío, yo no quiero especular porque no nos gusta especular en esto de la guerra, pero si hubiera ocurrido una semejante cuestión como esa, sin poder sacar a esos 6.000 hombres de Antofagasta, o sea, lo que tenemos ahí es un desastre triple. Es decir, eso nos habría obligado de todas maneras a retrasar las líneas de nuestras y establecer líneas de defensa chilenas en el sur, o sea, más al sur, porque desaparecía el ejército de Antofagasta virtualmente, ¿eh? Eso es casi virtual porque no había forma de moverlo. Entonces, pero es que es más fuerte, o sea, la gente se queda con que Prat luchó hasta las 12:15 el 21 de mayo y que la Covadonga hizo encallar a la Independencia, pero el triunfo que se produce en la Rada de Iquique el 21 de mayo es bastante más importante. Así es. Y se evita
se evitan muchos desastres. O sea, como tú dices, Absolutamente. pasa, ya, estamos media hora o en una hora, ponle, o se rinden los buques chilenos o se hunde. O segundo. Pasamos hacia Antofagasta, resacadoras de agua afuera, ejército abandonado de 6.000 hombres, que si no dejan la embarrada y queman Antofagasta, se vuelven locos, ¿cuántos mueren? Segundo, tenía el tiempo incluso para seguir hacia Caldera, Coquimbo quizás. Pero cuidado, porque acuérdate del tercer objetivo. Acuérdate del tercer objetivo. Había salido el día 20 desde Valparaíso un convoy. Estoy tratando de recordarme el nombre de todas las naves. Rimac, Itata. Oye, un convoy de 4 naves con 2.500 hombres a bordo que venían a reforzar a Antofagasta. La orden era destruir, la orden que recibió Miguel Grau era destruir cualquier nave que se cruzara. Y un detalle bien entretenido, a los comienzos de la guerra teníamos una mala costumbre. Mandábamos estos convoys de transportes sin protección. Sin protección. Entonces, resultado, la misión específica, concreta, después de esa, Mariano Ignacio Prado la deja clara en una carta que envía desde Nueva York después que se escapó después que defeccionó del mando de la presidencia de la República del Perú en aquellos días. Ese será tema para otro. Pero esta guerra tiene para que hagamos 800.000 programas, te lo digo en serio. Y esto es, después teníamos entonces, primero, destruir, anular lo que fuera menester, capturar lo que fuera, a la Covadonga y a la Esmeralda. Irse a Antofagasta con la independencia, destruir las resacadoras de agua en Antofagasta, cañonazo limpio, 2 blindados de gran potencia, así que por tanto, destruir eso y esperar el convoy con los 2.500 hombres que venía desde Valparaíso el día antes, que debería estar entrando el 21 de mayo precisamente a Antofagasta. Amigo. Que todo era totalmente posible. Todo era posible si es que se eliminaba la Esmeralda y la Covadonga. Así es. Y vamos al problema político que hubiese ocasionado esto. Cae el gobierno de Aníbal Pinto inmediatamente. Ofa, eso habría sido un desastre. O sea, un desastre. Porque además de eso, quedaba abierto Chile para ser invadido. Eso es un cuento impresionante. Es decir, realmente no teníamos forma de defensa. Y sabemos que es historia ficción, pero te queda abierto. El punto es muy importante, que con ese combo tan fuerte que nos hubieran pegado como país y como derrota a que Argentina saliera al Perú y Bolivia, que hubiese sido totalmente factible. Argentina estuvo pendiente incluso con respecto a lo que ocurría hasta aquí, prácticamente cuando nosotros estábamos en Tarapacá, todavía estaba pendiente. Argentina estaba pendiente de que hubiera una gran derrota peruana para los efectos de decidir. Y si había una gran victoria peruana, seguramente Argentina también se nos coloca dentro del paquetito. Por eso te digo, o sea, lo que hace Prat, lo que logra Prat y Conde, no olvidemos a Conde. No, por favor. Él juega un papel fundamental en esto, fundamental. Es fundamental en la guerra, o sea, ahí parte, y no solamente por el triunfo-derrota, porque no es solamente un triunfo moral, porque la seguidilla de derrotas que hubiera sido para el país, la no acción que hizo Prat y Conde, hubiera sido una derrota enorme. Entonces por eso se celebra tanto lo que es el 21 de mayo, porque no es un combate de 5, 4 o 3 horas, es una acción que como para los que somos futboleros, son las atajadas del arquero que te ganan campeonato. Así es. Ahora, y la acción de Prat te gana una guerra. Aclarémoslo entonces, y este es un punto que parece fundamental. Hay allí, el 21 de mayo, una acción que toma un carácter estratégico. Si nosotros hubiéramos tenido problemas, y el 21 de mayo, por tanto, porque en Chile se escucha mucho esto de que andamos celebrando solo derrotas, y meten al 21 de mayo en el baile. Meten al 21 de mayo como si así fuere. Eso no es real. Nosotros ese día 21 de mayo logramos algo impresionante. Primero, algo que dice incluso Elogio Altamirano, entre paréntesis, el que fuera comandante general de Marina, que era un civil, el civil en aquel minuto, el comandante general de Marina, que además era intendente de Valparaíso, por cierto, Elogio Altamirano. Un hombre excelente, vale la pena seguirle su incidencia en todo lo que significara la guerra del Pacífico, que vino a caer solo después de lo de la captura del Rímac. Otro tema va a conversar. Pero bueno, fíjate que el Eugeo Altamirano dice algo. En Iquique
cambiamos, por decirlo de algún modo, a propósito de la obcecación, de la tenacidad, de este... Porque lo que esperaban que se destruyera en una hora resultó aguantando 4 horas. Estuvieron 4 horas aguantando, digamos, a este tremendo blindado con un barco de madera viejo que no tenía ninguna oportunidad de salvarse. ¡Ninguna! Es más, permíteme decirte algo, Mauricio. Supongamos, por un segundo supongamos, metámonos en esa suposición. Pratt podría haberse rendido manteniendo su honor. Vale decir, si a los 30, 40 minutos no hubiera podido soportar más y hubiera decidido levantar bandera blanca, nadie podría reclamarle. Nadie podría reclamarle. Eso incluso por ley del mar. No, nadie podría reclamarle. Habría defendido su honor y habría presentado, digamos, su... No fue así. Se aguantó 4 horas. La nave, porque recordemos que Arturo Prat en el primer espolonazo, pues ya, no, hasta ahí llegó, digamos. No había nada que hacer. Claro. El primer espelonazo fue del orden de las 10 de la mañana, prox, ¿no? Y a las 10 de la mañana, entonces, por tanto, Arturo Prat ya no está al comando, ya no es el comandante de la Esmeralda. El comandante de la Esmeralda comienza a ser el teniente primero don Luis Uribe, gran amigo, por cierto, se criaron juntos, ¿no? Con Arturo Prat. Entonces, familiar político, exactamente. Recuerda que ambos fueron avalados incluso por Jacinto Chacón, que era el tío de Arturo Prat por parte madre, ¿no? Lo avala. Jacinto Chacón también juega un papel súper entretenido. Un personaje desconocido. Yo no sé si hay alguien que sepa quién es Jacinto Chacón, pero de verdad que jugó un papel importantísimo. Escribió varios libros de abogacía, se podría decir, de derecho. Y tiene uno de la Quinta Normal, oye, qué simpático. Tiene un libro sobre la Quinta Normal. Pero bueno, ya el tema para otra cosa. Claro, allá los personajes importantes de la época eran bastante capaces, eran secos en las labores que ejercían. Sí, bueno, y acá, cuando empieza el 21 de mayo, cuando empezamos un poquito lo que es Prat en el combate, que la participación de Prat en el combate es muy corta, ¿ya? Porque recordemos que prácticamente el primero en morir en el primer abordaje. Pero la importancia de Prat crece bastante más por lo mismo, porque Prat es un héroe totalmente consciente de lo que tenía que hacer para tratar de lograr un triunfo, no sabiendo realmente si su actuar iba a hacer que se cumpliera lo que él quería que sucediese. Porque si tú analizas la arenga de Prat, es sumamente clara y súper bien dirigida. O sea, para que se logre, o sea, el gallo antes de la arenga ya sabía que iba a saltar al abordaje y que iba a morir en el intento. Sí, efectivamente. Muchachos, la contienda es desigual. Tripulación, vamos a pelear contra 2 buques que no tenemos absolutamente nada que hacer. Voy a hacerla de una forma más coloquial. Muchachos, la contienda es desigual. Él nunca se ha arreado la bandera. Claro, y espero que esta no sea la ocasión de hacerla. Mientras llovía, o sea, él sabía perfectamente que iba a morir y que iba a dar el ejemplo. Mientras yo veía esa bandera, flamearía en su lugar. Si yo muera, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. O sea, yo me voy a morir, pero los voy a estar mirando a algún lado para que ustedes actúen de la misma forma que yo, y la tripulación de la misma forma. Yo creo que si yo escucho esa arenga, yo también peleo hasta el final. Él tenía una confianza extremada con Uribe, ¿eh? Yo creo que también sabía de que Uribe, por otro lado, no le iba a fallar. O sea, Uribe era un hombre que efectivamente tenía un compromiso hasta de amor amical, ¿no? Con Arturo Prat. O sea, realmente ambos crecieron juntos, pertenecen a los mismos cursos. Realmente pero es un hombre muy importante. Analicemos los personajes, había mucho extranjero. Sí. Entre paréntesis, había un peruano y un boliviano, había griego, había... A bordo de la Esmeralda, me referimos a bordo de, y de la Coadonga también, tenía maquinista inglés y todo el cuento. Entonces, tú no sabes cómo ellos van a actuar. Y ese es otro punto también sumamente importante, porque lo que pasa en Angamos, que algún día lo vamos a tomar en cuenta, que dicen que arriaron la bandera, los extranjeros,
en el 21 de mayo en la Esmeralda eso jamás pudo haber pasado. ¿Por qué? No, Porque los tripulantes extranjeros que estaban en la Esmeralda estaban hace mucho tiempo en la Esmeralda sí, y ya se consideraban como segunda patria de Chile, no se enrolaron para la guerra. sí. Entonces ahí está la diferencia entre la tripulación extranjera de un lado que pudo ser tomado como mercenario, porque viene exclusivamente, se contrata para un conflicto, a los que ya vivían en Chile y eran servidores de la Armada chilena. Claro, bueno, en eso hemos discutido los dos en un par de oportunidades, Mauricio, y en mi opinión, digamos, el mercenario cumple una específica labor, tiene que ver incluso con capacidades tecnológicas, técnicas de la época, vale decir, nosotros sí teníamos mercenarios, eso no hay que negarlo, Sí, no lo teníamos en términos estrictos, porque había armamento que conocían ellos mejor que nosotros por razones incluso, repito, de estar más al día con respecto a las capacidades tecnológicas, etcétera, etcétera. Pero ese no es el punto, porque el punto es que incluso no olvidemos que de la Esmeralda al final, estamos adelantando, ¿no? Pero de la Esmeralda al final, el 70% de los hombres desaparecen. Mira tú, sí, claro, sí, eh, claro. que es una situación completamente distinta del Angamo, en donde menos del 30% de los hombres de a bordo del Huáscar mueren. Sin embargo, en la Esmeralda no. La Esmeralda esto es más de 2 veces la cantidad de gente. Vamos Es aclarando una algunas cosas. carnicería, ¿Ah? es una carnicería la Sí, que están haciendo. bueno, ahí tenéis tú la primera pata. Tenéis la primera pata que a las 6 de la mañana se enteran que está a lo lejos, porque en ese minuto la Esmeralda estaba dentro de la rada, adentro de la bahía. Y en la Covadonga Estaba venía de afuera. visita a hombre. Exacto, en la Covadonga estaba de vigilancia afuera, afuera de la bahía. Y descubren a lo lejos, digamos, que venían estos dos aparatos. ¿Qué habrá pasado entre las 6 y las 8 de la mañana, Mauricio? Cuéntame un poco de eso. Ilumíname. Bueno, primero se empieza a ver quiénes eran. Ya, y Sí. cuando se Había tiene duda. sí, claro, es que a ver, si nunca se pensó que podían llegar los buques peruanos, y en el momento cuando ya se reconocen los buques, que también se habla mucho de cómo se reconocieron los buques, recordemos que muchos de los chilenos que pelearon en los buques chilenos habían servido en el Huáscar y Es en correcto. la escuadra peruana, o De sea, y hecho, que fueron uno de ellos que avisa es precisamente esa peculiaridad, pues él había servido en el Huáscar. Por eso es que claro, reconoció a lo lejos, en algún segundo, esto. Y un detalle re entretenido, nadie podía esperarse que fuera el Huáscar de Independencia porque se suponía que la escuadra estaba precisamente dando cuenta de ellos en Callao. Sí, bueno, y ese es el punto importante que habrá pasado por la cabeza, no solamente de Prat y de Conde, sino que de todas las tripulaciones. Viene el Huáscar y la Independencia, la escuadra chilena fue destruida en el Callao. Lo que no estamos hubiese muertos. sido raro, o sea, los tiempos no cuadraban como que se hubieran enfrentado allá a la llegada y hubiese llegado la escuadra acá. Pero a primera raciocinio, a primera vista, no hubiese sido raro que la escuadra chilena haya sido aniquilada en el Callao por las Así, fortificaciones que contaba. El así. Callao era muy poderoso con sus fortificaciones. Entonces, Prat debió haber pensado por un momento, chuta, el Huáscar y la Independencia destruyeron, o está destruida la escuadra chilena, somos el último bastión para evitar que destruyan a Chile. ¡Listo! Así es, así es. Entonces, debe haber No, sido, sí. debe haber sido apoteósico. O sea, miráis esta cosa y decís tú, pero ¿cómo? No entiendo qué pasó aquí. ¿Cuál es la razón por la que viene? Entre paréntesis, un dato. Arturo Prat también estuvo a bordo del Huáscar. ¿Eh? Sí. Arturo Prat conocía el Huáscar para los efectos, porque el Huáscar estuvo bastante tiempo en Valparaíso a propósito de la guerra que tuvimos con España entre el 63 y el 65, entre 1863 y 1865. Entonces la nave había llegado y Bueno, estuvo Valparaíso. otra de las cosas que le recriminaba mucho Carmela Carvajal también, que pasaba muy poco tiempo con su familia. Sí, Pero, en esa época debe haber sido más significado que ahora. sí, Mauri tiene que claro. haber sido más significado que ahora, sin vuelta que darle. Eran pocos los marinos, eran muy pocos, ¿eh? Bueno, O sea, en mira, serio, eran muy poquitos. ¿Eh? analicemos ciertas cosas a los marinos del curso de los héroes, a los Prat, a los Serrano, a los Uribe, a los Montt, a los Condel, les tocó la guerra contra España Sí, y la sí, guerra en el Pacífico, o sea, dos sí es. conflictos sumamente importantes, especialmente para la escuadra, la guerra contra España fue bastante importante, o sea, no les tocó fácil, les tocó momentos de bastante movimiento guerrero, se Sí, podría decir. O sea, sí.
no fue fácil, no fue fácil. Y Era no creo que hayan muchachito, estado. ¿ah? Era muchachito, sí, ¿ah? Bueno, Prat era parte de la tripulación de Juan William Rebolledo cuando se capturó la Covadonga. Entonces, era Claro. muy poquito, eran un puñado. Lo vivieron todo en ese periodo. El que se le llama el curso de los héroes, ¿no? En el que están prácticamente todos aquellos, pues. O sea, acabas de Así. mencionar a todos los que son parte del curso de los héroes. Entonces y entre los cuales, por supuesto, el mejor capitán, en mi opinión, el mejor capitán del mar de Chile, que era don Juan José Latorre. Bueno, pero es que la Torre mostró todas sus capacidades al mando de la Magallanes, en Chipana, en el segundo combate de Iquique, después apenas asume el Cochrane, destruye prácticamente solo al Huáscar, porque bueno, eso lo vamos a hablar en Angamos, pero no Sí. es que toda la escuadra contra el Huáscar fue el Cochrane solo, o sea, Virtualmente, virtualmente. el resto llegó nomás de comparsa para agarrar presa de guerra. Y por ahí Pero tenemos un temita con respecto al cañonazo incluso que dio Blanco, ¿no? Pero eso ya lo pero eso lo conversaremos vamos a en dejar, minutos. lo vamos a dejar para más Lo vamos a dejar adelante. para el tema Angamos, ¿les parece bien? Es un tema que me parece bien. Para Pero todos los que nos están viendo. la torre es un personaje espectacular de la historia. Pero volvamos al 21 de mayo y que creo, volvamos a Prat, porque Prat últimamente, gracias a una serie que se dio, o no serie, que Prat en Héroes, si mal no recuerdo, o por internet, ya he leído tantas cosas que uno ya no sabe, hablan de que tenía muchos conflictos con William Rebolledo porque había defendido a Uribe, ¿cierto? Sí, tiempo ¿Así? atrás, como abogado y todo. Y es mentira, el Perdón, conflicto. juicio que perdió, ¿ah? Porque muchos creen que ganó el juicio. No, el juicio lo perdió. Eso hay que tenerlo claro, digamos. Pero bueno, en fin. Se pierde y se gana, imagino, en Bueno, los tribunales. el conflicto que él tuvo no fue con Williams, nunca. Pues en la serie lo ponen hasta Williams en el juzgado, fue con Goñi. Con Goñi, y la tuvo dura. Uribe tuvo una muy dura. Bueno, pero eso es Claro, historia aparte, viejo. Ese da para otro programa. Vamos a tener que anotar, ¿ah? Incluso la gente cuando nos vea, si son tan amables, anécdota poco conocida. y que nos sugieran que conversemos Claro, de un tema en particular y lo tiramos. Y ojo, tal vez no damos mucho dato, pero la idea de estos encuentros que estamos teniendo en estas conversaciones de la guerra del Pacífico, la historia de la guerra del Pacífico, Mauricio, es entusiasmar a la gente, hombre, que se metan al tema. Yo veo muchísimo en las redes gente que da opiniones y da la sensación de que entendieran mucho, y la verdad es que con fortuna algunos se han leído el adiós al séptimo de línea. Pero en fin, eso no es una crítica aparte, y eso lo conversaremos también en su minuto. Incluso gente que está muy entusiasmada, digamos, porque salió el libro de Veteranos Tres Guerras, y ya sabes lo que yo opino al respecto del famoso libro, la novela de Veteranos Tres Guerras. Pero bueno, vamos de nuevo al 21 de mayo, por favor, vamos al 21 de mayo, por favor. Sí. ¿Qué más tenemos allí? Bueno, ahí mira, hagamos una cosa, hagamos como un jueguito de cosas. Habla tú del combate y yo hablo de personas. ¿Te tinca? Como si me la estoy poniendo fácil. Para ti era fácil esto, ¿eh? Me dijiste, ya, vámonos con las flechas y todo lo demás. Justo a mí, el que tiene la memoria de un conejo, va a tener que empezar a pensar en horarios y todo lo demás. Complicado. Pero bueno, hagámosle pues. Vamos hablando de alguna gente. No, pero es que, claro, pero es que si no le pongamos tanto horario, porque si no estaríamos hasta pasado mañana en esto. Pero sí, el que pasamos, lo importante es no dejar afuera a Condel y la Covadonga y la gran obra. Pero tampoco fue solamente Prat el que peleó el 21 de mayo por la Esmeralda. Entonces, eso es importante, y tampoco fueron puros oficiales, porque tenemos también a un corneta, Gaspar Cabrales, sí, que era de la dotación de la artillería de Marina, y que era un pequeño niño, que prácticamente al segundo toque de órdenes del comandante pierde la vida. Sí, es verdad. Y que yo, leyendo un poquito de la historia, ves, el segundo apellido se le da como Bobadilla o Besanilla, siempre he tenido esa duda. Yeah. Pero según los registros del sumario, donde sus padres piden la pensión o el Montepío de la muerte, su madre era de apellido González, así que el segundo apellido de este corneta es González. Lo que pasa que en la escuadra hay otro Cabrales que se supone que es hermano mayor, pero que es hijo del padre
pero con otra madre de apellido Besanilla. Entonces se le dio a Gaspar el segundo apellido, pero el segundo apellido, según el sumario, es González. Eso es un personaje súper importante. Y mucho se habla también de otro personaje, que hablemos de los niños también, porque como no podemos hablar de las mujeres, porque no había mujeres a bordo. Había muchos a bordo, había muchos niños a bordo, ¿Ah? sí, había muchos niños a bordo. Sí. Pero que eran parte de la tripulación desde que salieron de Valparaíso. No es como se ha tratado de decir también, que lo he leído en otras partes, que cuando parte la escuadra hacia el Callao dejan a todos los niños en los buques chilenos para no llevarlo. Eso es mentira. Eso es mentira porque en la tripulación... Tú encuentras niños en Angamos en el Cocan. Hay fotos. Así es. Así es, entonces es que se trata, no, yo no sé por qué hemos tratado de cambiar la información antojadizamente a lo que Internet manda o ese por el estilo. Existe el niño más pequeño que está en el combate naval de Iquique el 21 de mayo, es un grumete de apellido Concha, Manuel Concha, si mal no recuerdo, que está enterrado, está enterrado en Iquique, porque sobrevivió al combate, que tenía 12 a 13 años. No me acuerdo bien en este momento, si uno también pierde tanto dato en la cabeza, y se radicó en Iquique después de la guerra y muere allá mucho tiempo después. Porque la historia oficial dice que es José Emilio Amigo, un grumete de 10 años que supuestamente pelea en el combate naval de Iquique y muere, que es el más pequeño. Pero eso es un error de nombre, porque sí existió un grumete llamado José Emilio Amigo, pero de segundo apellido Arriagada, que sí es el que peleó en la Guerra Pacífica y tenía 22 años. Así que ya sabemos que Concha era el menor y Amigo tenía 22 años. Eso son investigaciones entretenidas que uno ha encontrado. Déjame tirar así a la pasadita nomás. Lo que pasa es que la historia oficial, amigo mío, se ha prestado por unas confusiones enormes. Se han tratado de decir cosas que en estricto rigor no son de esa manera. Tratando de... Por ejemplo, fíjate, un detalle que está en la historia oficial, y no, que está en la historia oficial, la salida de la mar desde Iquique hacia el sur. Los peruanos varias veces han dicho de que iba con bandera de los Estados Unidos, o sea, que levantó bandera de Estados Unidos para salir. Bueno, eso está comprobado, en efecto. Era una cosa que habitualmente en la época lo hacían. ¿Te fijas? Lo hacían. También ellos lo hicieron. También ellos colocaron banderas que no correspondían a la nacionalidad como tal para los efectos de librarse eventualmente de algún tipo de retaliación, de castigo, de que les quitaran la nave, derechamente. Entonces, tenemos ese detalle. Entre las 6 y las 8 de la mañana está todo este lío, digamos, que se arma en definitiva, porque ya estamos empezando a saber que se trata de Huáscar y de la independencia que venían hasta acá. A veces uno los pone en orden así, a Huáscar e independencia. En realidad, si es por orden de importancia, independencia y Huáscar. Esa es la verdad. Cuando llega, y de pronto, sí, ya confirmado, Condel se acerca a la Esmeralda, ¿no? Primero tira un tiro sin bala, ¿no es cierto? Para avisar algo está pasando. Y luego se acerca y conversa ¿no es cierto? De nave a nave, conversa con Prat una patadita. Se ponen al aula. Ajá, se ponen al aula, exactamente. Y la preocupación fue, bueno, ¿están desayunados estos chiquillos? ¿Comieron ya o no? Habitual, ¿no? ¿Qué es lo que se hacía en la época? En la época teníais que entrar necesariamente bien alimentadito a combatir. Así sí, claro. Eso era una preocupación. Y la segunda, fíjate, la orden incluso para cambiarse de ropas. ¿Qué es esto, Mauricio? Esto de que se cambian de ropa esta gente. Van y eligen la mejor ropa que tienen, la que está más limpia, la que no tenga ninguna cosa, entre las cuales es lo que hace el Turupal, que se va y se prepara, se pone sus guantes, todo su cuento. Pero no porque fuera un desfile, eso tenía sentido, ¿no? Porque si te herían, la posibilidad de infectar la herida era mucho más grave si es que la ropa tuya estaba sucia. Entonces había una... Sí, esa es una de las cosas. Y otra de las cosas que volvemos a cómo partimos la tertulia de hoy día, es un poco el honor, el orgullo y la satisfacción de defender a la patria. Uno tenía que ponerse en la mejor pinta, es como los viejos de nosotros para el 18 de septiembre pintaban las casas y se compraban los ternos para vestir, o sea, se sentían orgullosos de su patria y de su identidad y lo mostraban con la mejor pinta. En Tarapacá también, si nos vamos para ese tiempo también, o sea, trataron de ir con la mejor pinta.
y en cada una de las batallas. Y Pratt no podía ser distinto, se puso su primer gala, y recordemos que Pratt hizo muchas cosas también para que es totalmente pensada, se lleva las fotos de su su señora y se lo pasa a Seger y le da instrucciones a Seger qué hacer con sus cosas para decirle a lo último que le dijera a su señor y todo. Si Pratt tenía sumamente claro que se iba a morir, no había otra forma. Y más encima manda a Seger a buscar tal cosa para dejarlo fuera del alcance de que lo siga en el abordaje para asegurarse de entregar a su recado a su esposa. Si Pratt, no, Pratt es Pratt. Sí, Pratt es un hombre bastante intachable en eso, no hay nada que decir. No hay nada que decir, por mucho que se haya dicho otras cosas, la verdad es que estamos de frente a un hombre muy, muy especial, que en verdad lo revises con lupa, no le vas a encontrar nada que te estorbe, en lo absoluto, por el contrario. Bueno, tienes ahí el tema de este momento. Me refiero a las preocupaciones. Hay una parte que tú la pones desde el punto de vista de la moral de combate, desde el punto de vista emocional, que tiene que ver con esto del sentimiento que había por patria en aquel minuto, en aquellos marinos. Que además de eso fueron exaltados al poco rato después por el mismo Prat. Cuidado que no olvidemos que también, y esto es un detalle bien entretenido, fíjate que Miguel Grau también junto a su tripulación y le manda una arenga. Eso era normal, en la época era normal, le hace una arenga. Sí. Pero esto va en rebote respecto de algo bien especial. Tú sabes que en Angamos nunca dio una arenga. O sea, Miguel Grau debe haber estado conmocionado, me comió. No siquiera se paró, digamos, a dar una arenga a su gente. Cosa que era bien habitual, como te digo. O sea, eso era normal. Bueno, luego de que le da las órdenes, repito, con dos preocupaciones. La parte práctica, esto es, colócate ropa limpia, porque si quedas herido por cualquier eventualidad que hayas herido, también se te provoca este segundo fenómeno, y es que las heridas se pueden infectar más rápidamente. En la época no teníamos las mismas soluciones médicas que podemos tener hoy día. Así No, es. para nada. Ni menos en un buque. Ni menos en un buque. Segundo, que comieran. Por favor, coman, prepárense y todo lo demás. Y se separan un poco las naves y permanecen como un poco a la espera, digamos. Ahí viene el cañonazo, aquel que cae justo entre ambas naves. Y ese disparo fue del Huáscar, efectivamente. El disparo de aviso, de rendición. Disparo de aviso. Huáscar coloca allí su bandera, entre paréntesis, la bandera del Huáscar era descomunal, era inmensa, y eso está muy comentado, era inmensa la que coloca. Y luego después ya comienza el combate como tal. 8 horas, ¿no es cierto? Más o menos. Estamos hablando de eso ahora. Estoy redondeando horas ya. Tampoco tenemos nada muy exacto. Hay relatos bien entretenidos, sí, ¿no? Hay un relato, entre paréntesis, amigo mío, que debería conocer la gente. Es la del periodista peruano del diario El Comercio de Iquique, don Modesto Molina. Él escribe un relato que es muy, muy interesante. Lo otro, también está el libro del civil que estaba a bordo de la Esmeralda, el ingeniero Gacitúa. Gacitúa. Juan Gacitúa. Efectivamente, está el libro de él, que es un libro corto, pero es un relato muy detallado, muy detallado. Muy detallado. Ojo, detalle entretenido. Es el único, por cierto, que no siendo marino también recibe la medalla, que le dio la medalla del 21 de mayo. Él recibe esa medalla. Él la tiene. Y luego se da el otro fenómeno, digamos, que se retira un poco resuelve, porque no te olvides que Prat le dice a Condel, siga mis aguas. Y cumplir con su deber. Y a cumplir con su deber. Y sin embargo, muchos han querido ver en la salida de Condel hacia el sur como una especie de escape del combate. Bueno, es que hay cosas bien entretenidas, porque Vicuña Maquena le habla de la huida heroica. La huida heroica. Pero hay cosas súper serias. O sea, vámonos un poquito a lo de Condel. A Condel, claro, muchos quieren un poco manchar la gloria de Condel diciendo que apretó. Claro, que apretó cueva, perdón, vulgarmente apretó cueva. Muchos quieren decir eso. Claro, pero, ¿por qué? Porque no siguió las órdenes del comandante de la división chilena que estaba bloqueando Iquique, y que la orden que tenían era mantener el bloqueo de Iquique. Así es. Pero también hay que recordar que un comandante de buque puede deliberar lo que debe hacer, incluso aunque esté en desacuerdo con el comandante divisionario, para salvar su nave. Eso está en la ordenanza de Marina, claramente. Entonces, el primer deber de un comandante a bordo de la nave es su nave.
Eso es el primer deber del Entonces, comandante. Conde le hizo lo que tuvo que hacer. Lo que tenía que hacer, exactamente. Claro, a ver, si tú me dices, si a Conde hubiese pasado lo que debió haber pasado, que la independencia, en vez de volverse loco y perseguirlo, se le cruza y lo hace bolsa, hubiese sido tachado como cobarde, Así como todo lo que tú es. quieras. Perdón, y yo te voy a hacer un paralelo para que seamos muy, muy correctos al respecto. Esta situación también la vive la corbeta Unión en Angamos el 8 de octubre, cuando deja al Huáscar solo y sigue en dirección al norte. Eso es correcto. Lo que hizo García en el momento que hasta ahora los propios marinos peruanos fueron los que le colocaron el nombre de Corría y Corría. Pero García en aquel segundo hizo lo que correspondía. Falla al poco rato después. Falla al poco rato después porque siendo seguido, el tipo, digamos, no da cara a las naves que le venían siguiendo, haciendo una nave más poderosa que las que lo venían siguiendo. Pero no Así importa, es. paremos allí. García hizo lo correcto, Condel también. Eso dejémoslo claro. Es que ese es el punto, o sea, es re fácil sentado en un escritorio ponerse a hablarle cera, ni sacar conclusiones, pero Conde le hizo lo que tuvo que hacer y le resultó, porque aunque puede ser que no haya sabido que estaban los roqueríos de Punta Gruesa, siempre fue por el contorno de la costa, fue por la costa, sabiendo que su calado era bastante inferior al de la Independencia, buscando una posibilidad de algo. Sí, la Roca de los Gemelos, ¿eh? Sí, esa es la Roca de los Gemelos. Claro. No creo que él la conociera porque, en efecto, y eso hay que reconocerlo, no estaban las cartas. No estaban las cartas náuticas de la época. Es decir, esa roca sobresaliente, que era una roca con dos puntas, por eso lo de los gemelos, no estaban las cartas. Entonces, cuando pasó Conde sobre ella y raspa, de algún modo, pero no olvidemos que el calado, para decir la profundidad de la Covadonga, era mucho menor que la de la Independencia. Entonces, pasó raspando. Condel dicen que hizo ese comentario. Dijo, se jodieron. Claro, porque aquí se fregaron. Aquí se fregaron, digamos. Bueno, pudieron fregar, pero se fregaron. Entonces, porque claro, pero no lo sabía. No, Condel no lo llevó, es profeso esa roca, porque no lo sabía. No, pero él hizo lo que tenía que hacer, pegarse a la costa lo más posible, porque el calado de él, como era más pequeño, le permitía pegarse el máximo posible hacia la costa. Después conversaremos respecto de qué tan bonito lo hizo Múara, porque ahí pareció de verdad ser un novato manejando esa nave. O sea, es incomprensible lo que intentó. No, para nada. Una tremenda experiencia, pero no se sabe todavía, hasta ahora uno puede preguntarse, ¿qué le pasó a Moore para que hiciera lo que hizo? Pero en fin, volvamos un poquito más atrás, ¿te parece o no? Vamos. Volvamos un poquito hacia lo que es atrás, porque pasan varios fenómenos. A poco empieza el combate directamente y hay una resolución. La Independencia seguir a la Covadonga y el Huáscar quedarse con la Esmeralda. Y la Esmeralda se queda largo rato en el estacionamiento que estaba. Estaba estacionada donde estaba y ahí se quedó largo rato. 4 nudos daba. La Esmeralda estaba como 4 nudos en aquel minuto las máquinas, no daban más. Con suerte. Con suerte. Después, de hecho, le levanta una de las calderas y entiendo que ya le baja definitivamente a convertirse casi en un pontón. Es una cosa para ahí, un tornudo, algo así. O sea, es la nada misma. O sea, perdón. No tenía nada que hacer. Yo corro más rápido que lo que podía hacer el Lo dudo. Lo dudo. No, al lado, colócame la Esmeralda al lado y yo corriendo este otro costado y me tinca que en una de esas le gano. Pero bueno, oye. Yo creo que corre más rápido de la réplica de la Esmeralda. Oye, y espérate un poco. Hasta ese minuto por encima ni siquiera quisieron atacar directamente la Esmeralda, hombre. Porque, ¿te acordás de Salomé Porras, que era el famoso capitán de puerto? Era como el capitán de puerto de Iquique. Había dicho que supuestamente habían torpedos cercanos. Salió por el lado norte. Y es porque habían estado preparando torpedos el día antes. Había habido una explosión incluso. Por ahí tengo un dato bien entretenido al respecto. Lo vamos a buscar en algún segundo. Porque eventualmente hubo incluso porque había una nave francesa en la... Aparte que también estaba
La Turquoise. En la Turquoise. ¿Tá? Y a bordo de la Turquoise habían unos ingenieros que fueron los que llegaron hasta la Esmeralda, precisamente para ver el tema de los torpedos y ver qué se podía hacer. Ese es un conocimiento. El otro es la cooperación que entiendo entregó Gacitúa para lo mismo, que preparar los carros. Ese es un dato súper importante, que en todas las acciones de guerra, tanto marítimas como terrestres, en la marítima habían buques que habían venido específicamente a Chile y a Perú, obviamente, a seguir la guerra para ser como, no sé si como veedores o algo por el estilo, pero para conocer el conflicto. Y lo otro eran los mismos que habían oficiales de distintos países, tanto en el ejército chileno como en el aliado, que seguían, aunque no peleaban por nuestros regimientos ni por lo otro, eran los veedores internacionales. En particular en Lima, es donde ya se les ve una presencia bastante fuerte, pero aparte que no te olvides que llegaron hasta Sudamérica, llegaron a Chile, llegaron al Perú, extranjeros a ofrecer armas. Claro. Entonces, tenían que ver cómo funcionaban. Sí, pues, mira, a ofrecer armas nuevas, torpedos y qué sé yo, y otros artilugios. Pero además de eso, otros tantos vinieron a ver cómo funcionaban los Krupp, cómo funcionaban los fusiles, los Complaint belgas, porque nos falta el tontorrón que dice que eran fusiles ingleses. ¿No los trajo el gobierno inglés que estaba ligado con nosotros? No. Bueno, dicen que quiso entrar un submarino a dejar unas cuantas cajas con fusiles, pero no fue cierto. Parece pero no confunda a la gente. Fue el gobierno de la Atlántida que nos apoyó en el combate naval. Sí, se hacen varias bromas al respecto. Se habla de muchas cosas al respecto. Pero ya sabemos que no. Pero estaba presente ahí Turquoise, había otras naves más también, porque había una nave francesa, repito, en Iquique. Estaba el Tetis y la Turquoise. Sí, oye, y hay relatos de los oficiales de la Turquoise que son extraordinarios. ¿Eh? Ellos, si no me equivoco, y aquí corrígeme, ellos, si no me equivoco, incluso sacaron un pedazo de madera mandaron unos de la Esmeralda, claro, mandaron unos buzos, sacaron un pedazo de madera con el cual hicieron incluso un crucifijo que después de eso regalaron. Eso entiendo, digamos. No sé, le regalaron a Condel algo de la sí, Esmeralda, ¿no? Hay un relato al respecto de eso. Sí. Claro, pero no sabría decirte lo de los crucifijos, si es verdad o no es verdad. Sí, pero está la idea, o sea, por lo menos se lanzó la idea de que eso existía. Pero bueno, lo que sí hicieron los Turquoise fue hicieron el relato respecto del combate. Hay otro relato, un ecuatoriano también muy bueno. Espectacular, amigo mío, lo tengo por ahí en documentos también está el documento de Jacinto, no me acuerdo si es Jacinto o J, no sé cuál. J algo, no me acuerdo el apellido en este tampoco. Muy bueno. Pero si alguien nos pregunta y tenemos que contarle, le contamos de qué documento está, porque el documento está. Y es espectacular. Sí. Perdón, donde aclara pero absolutamente nitidez lo de Prat en el primer espolonazo. ¿Eh? Sí, claro. Es muy buen libro. Sí, porque siempre en Perú se ha negado esto de que fue en el primer espolonazo, lo han colocado, bueno, se ha dicho la torpeza incluso de que se habría caído. No, hay estudios que indican claramente que nunca jamás podría haberse caído. Bueno, lo que pasa que distancia. A ver, la prensa, como en muchas etapas de nuestra historia y de la historia mundial, tergiversa la historia a conveniencia propia para ciertos fines. Y en ese tiempo hay un relato de una crónica de prensa peruana que tergiversa el combate naval de Iquique descriteriadamente. O sea, no es lo único. Todos lados. Hubo varios. Es una vergüenza de periodismo de época. Entonces, y existe todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso hay que ver fuentes más imparciales, porque obviamente, tanto como los peruanos como chilenos elevaban las glorias de uno y opacaban las del resto. No te olvides que las noticias incluso del combate a Chile, a Santiago, vienen a llegar el 27-28 de mayo. Hasta ese minuto, todas las noticias que habían era lo que había dicho la Covadonga, de algún modo, lo que había dicho la Covadonga cuando llegó a Tocopilla aquel día. Más la información que dijo la Mar, y la Mar lo que sí cometió un error fue que en algún minuto, digamos, habría entendido de que Prat había ordenado reventar la Santa Bárbara. No fue así, pero los primeros días, las noticias que aparecían en los diarios en Santiago
era que había reventado la Santa Bárbara y todo eso, o sea, totalmente tergiversado, nada que ver, digamos. Pero eso se ve mucho, ¿eh? Se ve mucho en la época. A mí lo que me llama la atención, Mauricio, es que hasta nuestros días hay algunos que siguen insistiendo lo mismo. Entonces, eso es lo llamativo. Pero bueno, en fin, dejémoslo que sigan en su territorio. Resultado. Como Salomé Porra le dice a Grau que no, que está rodeado por torpedos, la Esmeralda, ¿cierto? Grau se mantiene a la y disparando nomás. Pero detalle bien simpático, con una artillería que fue nula, o sea, no fueron capaces de pegarle. No. Malísima. Él reclama eso, ¿ah? Grau lo reclama, Grau manda, ya había pedido cambio de artilleros, y parece, a propósito de aquello, amigo mío, el día 21 de mayo, él deja muy claro que las fallas estuvieron en la artillería desde el comienzo. O sea, bueno, es que hay varias versiones que los artilleros antes de la guerra del Huáscar eran chilenos, porque se habían ido una vez que se declara la guerra. Que con anterioridad puede ser verdad, no propiamente en el momento mismo, pero que los artilleros contratados para la contienda no habían servido a gusto del comandante. Aclaremos, ingleses, ¿ah? Ingleses y norteamericanos, sí. Bueno, y hay que ver, por la puntería nos damos cuenta de que sí nos sirvieron, o sea, para nada. Está sumamente claro. Para nada. Bueno, tanto es así que se mantuvieron disparando y no pasaba nada, con cañones de 300 libras. Estamos hablando de que un caso de eso era como para que hiciera un daño bastante fuerte, como después lo hizo. ¿Te fijas? Pero en ese minuto no pasó nada. Y por esas cosas del mundo, decide entonces Prat colocarse entre el Huáscar y la población, para más evitar que alguna de esos disparos fueran directos, porque corría el peligro. De hecho, cayeron cañonazos del Huáscar en Iquique. Huáscar pero no mató a nadie. No mató a nadie, pero me refiero a cayeron, sí, efectivamente, así que estaba bien pensado por parte de donde se colocó, pero se provocó un problema bien serio. ¿Te acuerdas lo que hizo el ejército peruano, no? Colocaron una batería de cañones en la costa. Batería de artillería, desde costa. De artillería. Estoy tratando de acordarme de los cañones. Bueno, en fin, eran 4 cañones que colocaron, una batería de 4. No, ya ahí no tienen nada que hacer. Oye, y le dieron las bajas, las primeras bajas de la Esmeralda están por esos cañones, no por el Huáscar. Cosa que obligó a Prat a moverse. Y ahí... Y al moverse no hay torpedo. No hay torpedo. No hay torpedo. Engaño. Salomé Porra tiene que haber salido corriendo, digamos, a esconderse después de la tontera que había hecho. Salomé Porra, entre paréntesis, había estado el día 5 de abril a bordo del Blanco pidiendo explicaciones por el bloqueo. No le dieron ni respuesta. Bueno, y ese es un dato bastante entretenido, que Prat desembarcó 2 veces en Iquique, pero solamente una vez muerto, que es el 5 de abril cuando anuncia el bloqueo a las autoridades del puerto. Así es. No te olvides que en ese momento Prat era el secretario del asesor de la Armada, que era don Rafael Sotomayor en aquel minuto. No era ministro. Yo escuchaba a varios que dicen, el ministro Sotomayor. No era ministro, en aquel segundo no era ministro, era asesor del ejército, de la Armada y del ejército. ¿De acuerdo? En ese momento iba humilde. Y a bordo del Blanco Calapo, con muy poco gusto de parte de don Juan William Rebolledo. Don Juan William Rebolledo no podía entender que estuviera ese señor arriba, digamos, de su buque, y casi no se hablaba, ¿no? Es decir, fue un desastre eso. Bueno, y de hecho, lucha de egos. No, una lucha fuerte, pero además de eso la de Juan William Rebolledo fue fuerte, o sea, porque claramente le molestó este civil metido arriba de la nave, digamos, dando consejos, ideas y todo lo demás. Pero bueno, ese es tema para otro juego. Más temas para después. ¿Qué vamos a hacer, Mauricio? No sé, algo. De ahí cae en esa nave, se mueve la Esmeralda, amigo mío, y decide don Miguel Grau Seminario, comandante del Huáscar y comandante de la división, meterle los espolonazos. Cuéntame algo de eso. ¿Qué pasó a bordo, viejo? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó en el primer espolonazo? Que no le pegó lleno. Pegó refinado. No, pero si analizamos,
las balas del Huáscar no estaban causando No, el objetivo creado por el Huáscar, pero sí lo empezó a causar la artillería de costa, lo que hace moverse y hace que Grau piense en atacar con el espolón a la Esmeralda, lo que era un ataque bastante más frontal y bastante más complicado, porque con unos espolonazos bien puestos, como ocurrió con el segundo y el tercero, prácticamente aniquilan a la Esmeralda. Y bueno, y ahí ya viene todo lo que es el ejemplo de Prat en medio del combate. Yo creo que también el primer espolonazo, aunque no debió haber sido tan flash o tan rápido como uno piensa, porque recordemos que fue un combate bastante largo, eh, por toda la sorpresa o el cambio de planes que organizar algo mejor sí, o un conglomerado más importante para el abordaje que comandaría Prat. Y así es lo que siempre se ha dicho, que Pratt solamente fue escuchado por el sargento Aldea y uno o dos personajes más. correcto. Y ahí ya venimos a la primera, como se dice, eh, a la primera duda que nos carga el combate. O sea, porque sabemos que salta Pratt, Sí, sabemos que lo sigue Aldea, sí. y hay Pero un tercer hay un personaje que tercero. lo... Canabe Ugarte. Mira, don William Acuñán, ¿No? que aparte de músico, es miembro de la Academia Naval y de la Academia de Historia Militar, Sí, hizo un estudio bastante importante, porque también fue marino, fue infante marina. lo publicaron Hizo un en la estudio, revista, ¿no? En la revista Marina se publicó. hizo un estudio diciendo que es Luis Ugarte, Sí. ¿ya? Mm. Un estudio bien simpático, pero hay relatos también que hablan que la vestimenta de quien salta al abordaje, en el primer abordaje, era distinta al uniforme de los marinos o marineros que tenían, y que era un uniforme más militar, que es el uniforme de la artillería de marina. De artillería Marina. Entonces, entonces el que saltaría, según una fuente, es Canave, Arsenio Canave, Arsenio Canabe, sí, un, exactamente. un soldado de la artillería marina, natural de los Andes. Guardián de bandera. Él No estaba me dentro acuerdo. de la dotación de guardián de bandera. Recuerda que colocaban, esto es simpático, esto es un cuento, digamos, pero entretenido. Artillería marina es como una unidad de control también dentro de la nave, ¿no? O sea, los ponían adentro no solo para los efectos de poder llevar a cabo asaltos en caso de abordaje o cosas por el estilo, sino que además también adentro cumplían las labores de disciplina, de control de la gente dentro de las naves, ¿no? Eso era así. Tengo dos cosas Es que que son la artillería entretenidas. marina es como muy desconocido para la gente, porque la artillería Muy marina desconocido. actuaba igual que la infantería marina, actuaba Así tanto en es. tierra como en mar. Y cubría de guarnición en cada uno de los buques de guerra. Había Sí. una guarnición de artillería marina, Así pero es. parte de la plana mayor y de la artillería marina también pertenecía al ejército expedicionario del norte, que pelea bastante la batalla y es una de las más importantes en Tarapacá. De hecho, la artillería marina a bordo de la Esmeralda, si no recuerdo mal, estaba al mando un teniente de apellido Hurtado. ¿Estoy equivocado? ¿Me olvidé? Hurtado, Antonio Hurtado. Don Antonio Hurtado. Bueno, él está. Y de hecho, Aldea es de la infantería marina. Así es. ¿Y Que por qué te y hago? ahí caemos en otro error, porque se dice que muere Aldea junto a Prat en la cubierta del Huáscar, y eso No, es mentira. eso es mentira. Aldea recibe de 11 a 15 balazos, según los peritos de la Tan época, pronto salta, ¿eh? Tan pronto salta. claro, y es trasladado al hospital donde muere días después. Así es, Así que así es. no muere en la cubierta del Huáscar, Ese como se herido en la dice. proa, ese herido en la proa del Huáscar, ¿eh? Así de simple. Oye, y ¿cómo se llama? Y este marino, Ugarte Canabe, pero Canabe eventualmente era parte de la dotación de artillería marina que estaba colocado como guardián de bandera. ¿Qué significa esto? Que colocáis dos o tres hombres, digamos, alrededor de la bandera para que nadie ose acercarse a tratar de bajar la bandera. No sé si me hago comprender. Este es el ¿Sí, punto. Can? Y el segundo, porque es muy simpático, hay una visión del combate que también es muy extraordinaria. Yo la reproduzco en el libro de las medallas, ¿eh? Entre paréntesis. Reproduzco el relato de Cornelio Guzmán, el cirujano a bordo de la Esmeralda.
Y él ve el combate desde una visión completamente distinta al resto del mundo, porque la ve desde la, por decirlo de algún modo, la portezuela de salida hacia la cubierta. Él está abajo de la nave, ¿no es cierto? Que es donde está todo el servicio médico y están también toda la gente de maquinaria y todo el cuento. Bueno, él se asoma. Y ojo, el relato es muy entretenido porque había un soldado de artillería marina puesto en la puerta para no permitir que ninguno saliera. Ese era su orden. Su orden era, nadie pasa a la cubierta, compadre. Aquí tiene que estar. Solo podían entrar a la Santa Bárbara a buscar municiones los niños. Los niños jugaban ese papel, pues. Iban a buscar munición a la Santa Bárbara y volvían con munición para seguir recargando. Esa era la gran labor que cumplían los niños a bordo de las naves. Rápidos, metían rápido, sacaban las balas. Entraban a cualquier lugar, tenían el tamaño para entrar a cualquier lugar. Ellos podían. Y por tanto, ellos sí podían entrar y salir por las zonas de Santa Bárbara y todo más, pero siempre había, repito, nadie, por ejemplo, nadie de las maquinarias de la Esmeralda tenía permiso para poder subir a cubierta. Nadie. Y eso incluyó al doctor Cornelio Guzmán. Entonces, él incluso tiene hasta un relato de la arenga de Prat, que es algo, difiere en pocas letras respecto de lo que él recuerda que escuchó. Pero se unen los diferentes relatos y llegamos al que conocemos. No, sí, si unimos los relatos, el relato que habla Wilson, que hablan todos, una palabra más, una palabra menos, pero es lo que conocemos. O sea, no es que se hayan puesto de acuerdo. El que nos enseña en el colegio nosotros es el de Uribe. Claro, el de Wilson es un poquito distinto. Y el de Cornelio Guzmán también. Pero es lo mismo, pero con algunas palabras más o menos de una manera que le da un toque distinto. Y es entretenido porque te encuentras con un fenómeno. 3 personas al menos, que ya estamos hablando, hay más de 3, pero hay 3 personas al menos que te dicen, mire, este fue la arenga, y aun cuando no son exactamente iguales las 3 coinciden en lo grueso, absolutamente sí, claro, con lo dicho por Prat en aquel día. Eso es lo entretenido. Me refiero, es valioso como dato. Vamos a tener que avanzar un poquito más rápido, porque si no se nos va a aburrir la gente. No, fíjate que estoy pensando en la siguiente, Mauricio, a propósito de esto y con la misma. Yo creo que nosotros deberíamos dejarlo como por hasta aquí nomás, ¿te fijas? Y meternos más, en los próximos días, meternos a resolver la segunda pata. Porque yo, si no entiendo mal, esta presentación deberíamos tenerla al aire aproximadamente por ahí, por mañana o pasado mañana, o sea, mañana 15 o pasado mañana 16 podría estar en el aire, esto ya puesto. Pero deberíamos antes del 21 o alrededor del 21 tirarnos para rematar todo lo que estamos diciendo. ¿Te parece, Mauricio, no? Me parece perfecto, y ¿sabéis qué? Me gustaría que, claro, la gente que haya visto esto, podríamos hacer una conversa con más la gente que la vio la noche del 20, para que cada uno dé su parecer y homenajee a su manera a los héroes de Iquique. Veamos lo que te parece para el próximo programa, vemos la noche del 20 y algo que no podemos dejar de lado. La Covadonga, amigo. El combate Punta Gruesa. Que juntos hacen entre los dos lo que yo llamo la batalla naval del 21 de mayo. ¿Te parece? Aquí te quiero pillar. Me parece, pero aquí te quiero pillar. ¿Cuál es el error? Ya que usted va a sacar el libro de las medallas, el primer libro de las medallas. ¿Cuál es el error de la barra del combate naval del 21 de mayo? No está solo en las barras. La barra dice, no dice Covadonga, dice Cavadonga. Entonces ya está, por ahí estamos con un tema. Pero fíjate que eso lo vi replicado en algunos escritos de la época en que dice Cavadonga, cuando en realidad, o sea, por algunos de los que escribieron testimonios del 21 de mayo, que son extranjeros, fíjate. Ahora, ¿por qué pusieron en la plaquita Cavadonga? En Chile se sabía que se llamaba Covadonga. Covadonga es una de las naves más conocidas que había en Chile. Bueno, una buena réplica sabe que es Cavadonga y no es Covadonga. Si uno encuentra le quieren vender a usted, señor, una barra del combate naval de Punta Gruesa que diga Covadonga, es falsa. Es falsa, no corresponde la barra. Exactamente. Mauricio, como siempre, un abrazo apretado, compadre. Abrazo. Y nos estamos viendo los próximos días para que podamos conversar la segunda patita y quizás tercera después de aquel glorioso 21 de mayo. Estamos recordando ahora en lo que vienen a ser ya 140
142. 142 años de la gesta de Iquique, y gloria a los marinos de la Esmeralda y de la Coabonga, y un hombre solo muere cuando se lo olvida. Esa frase me encanta porque representa todo lo que nosotros tratamos de hacer día a día por los veteranos. Súper. Ya quienes nos están viendo, desde ya los invito a que si quieren preguntas, quieren opiniones y todo lo demás, escríbanos sin ningún problema. Pondremos seguramente en este video también el correo aquel para que nos puedan mandar sus preguntas e ideas. Gracias, que estén muy bien, nos estamos viendo hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias, Mauricio. Chao, que estén bien. Cuídate, que estén muy bien.